Muy buena gente, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo que creo que les va a interesar bastante. Les traigo un vídeo bastante corto, creo que es sencillito, pero muy útil. Una clienta me ha escrito y me ha pedido que por favor le explique qué son las señales o las arras. Cuando vamos a comprar una vivienda, cuando vamos a comprar un terreno, un edificio para el que pueda, e incluso para determinados bienes muebles, como por ejemplo un barco, un coche bastante caro, un coche de alta gama, etcétera. Normalmente hay quien nos pide una señal o un arra, el vendedor, ¿de acuerdo? Ahora les voy a explicar en qué consisten estas señales y estas arras. Y al final del vídeo les voy a dejar anunciado un directo que vamos a hacer esta semana que se las va a traer, que se las va a traer. Se van a quedar flipando lo que está pasando y lo que sigue pasando con las herencias. Conforme a derecho, ¿no? No lo sé. Pero bueno, vamos a explicarles muy brevemente, voy a entrar en el modo stream, por supuesto, y vamos a explicarles brevemente en qué consisten las arras, ¿de acuerdo? El artículo 1454 del Código Civil, esto ya regulado desde 1889, como ustedes bien saben, y deberían ir sabiendo ya, dispone claramente que si esto habla de la compraventa, ¿vale? Que si hubieran mediado arras o señal en el contrato de compra y venta, podría rescindirse el contrato, allanándose el comprador a perderlas o el vendedor a devolverlas por duplicado. A ver, ¿qué es un arra o una señal? La mayor parte de ustedes lo sabrán, pero habrá gente que no lo sepa y muchos de los que lo sepan querrán saber más detalles al respecto, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos a comprar, por ejemplo, una vivienda, un inmueble, vamos a poner un barco, ¿por qué no? Una autocaravana. A nosotros nos van a fijar un precio de compraventa. 10.000 euros, 15.000 euros, 20.000 euros, etcétera. Pues bueno, la señal no es ni más ni menos que una entrega a cuenta, una entrada, ¿de acuerdo? Nos pueden pedir un 5%, un 10%, un 20% del total de la compra. ¿Para qué? Pues para hacer lo que se conoce como una promesa de venta o una promesa de compra. Esto se hacía, de hecho, el Código Civil venía regulando, aunque esa disposición del Código Civil fue derogada, pero ya hablaba del contrato de compromiso, el contrato de promesa, que ya no existe, fue derogado a partir de entre los años 2006, 2007, 2008, creo que fue cuando se derogó esa disposición. No obstante, es interesante que se sepa. Cuando nosotros firmamos una señal o un arra para la compra de cualquier cosa, un vehículo, lo que nosotros queramos, normalmente nos comprometemos a la compra, a su compra, o bien el vendedor se compromete a su venta, de tal manera que si, por ejemplo, yo te doy una señal del 20%, del 15% del objeto que yo estoy comprando o del bien que yo estoy comprando y después el vendedor se echa atrás, existen consecuencias jurídicas, igual que de la misma manera, si yo comprador, después de haber dado ese depósito, un depósito lo podemos llamar, no es exactamente, jurídicamente no es un depósito, pero si lo entendéis más como una entrega a cuenta, como un depósito, pues vale. O lo llamamos entrega a cuenta mejor, ¿vale? Una vez que yo decido comprarlo y después me echo atrás, también existen consecuencias jurídicas. Este contrato debe formalizarse por escrito. Siempre os doy este consejo ahora, por una vez y por última vez. Cuando hagáis un contrato de compraventa y entreguéis una señal, debe estar por escrito, porque el hecho de no cumplir con esa señal posterior, bueno, tú puedes cumplir la señal previamente, pero si después no se cumple, o tú con la compra, o la otra persona con la venta, existen consecuencias jurídicas. Fíjense el propio artículo 1454 del Código Civil, que creo que ustedes en sus pantallas lo ven bastante mejor que yo. Pone claramente que desde que se rescinda el contrato por cualquiera de las partes, el comprador pierde la señal y en caso de que sea el vendedor el que la incumpla, las tiene que devolver la señal por duplicado. Es decir, que si yo doy un 5% de 100.000 euros para comprar una casa y no se la vendo al comprador, tengo que devolverle el 10.000 euros y así sucesivamente. Es decir, y de la forma contraria, si yo comprador doy un 5% para la entrega de una vivienda de 100.000, que serían 5.000 euros, y después me echo atrás, pues obviamente me estoy jugando o me estoy arriesgando a perder la señal que he dado. Y así para todos los productos. De ahí tenemos los tipos de señales o los tipos de arras, que los vamos a ver ahora mismo en el ordenador. Aquí tenéis, como bien les acabo de explicar,
Las arras o la señal son una cantidad de dinero que entrega el comprador al vendedor en el momento del perfeccionamiento del contrato de compraventa. Bueno, no es exactamente el momento en el que se perfecciona el contrato de compraventa, pero sí en el que se comprometen a llevar a cabo la compraventa. La señal es anterior al contrato de compraventa, por lo tanto, no es exactamente en este momento de perfeccionamiento, pero sí para garantizarse su perfeccionamiento, ¿de acuerdo? Y antes de su consumación, ahí lo tenéis. En nuestro derecho civil español se contemplan tres modalidades: las confirmatorias, las penitenciales y las penales. Las confirmatorias únicamente vienen a establecer y vienen a determinar una compra posterior. Es decir, yo te doy una señal, tú me vendes esto, yo te compro esto, ¿de acuerdo? No suele tener consecuencias jurídicas si así se establece en el contrato. Pero desde que se establezca en el contrato que el vendedor, si no cumple con la compra, pierde las señales, o el comprador, el vendedor, si no cumple con la venta, tiene que devolverlas por duplicado, y si el comprador, si no cumple con su compra, las pierde, pues ya estaríamos hablando de, obviamente, arras penitenciales o penitenciales o penales, ¿de acuerdo? Es decir, se te está aplicando un castigo. De hecho, la cláusula penal es perfectamente legal en los contratos. Y ya para que lo veamos gráficamente, voy a poner aquí, si quieren, mi cabezón, ya para que lo vean más gráficamente. Vale, esto sería el contrato de señal, prácticamente. En esto se basaría la señal, ¿de acuerdo? Fíjense que en la derecha, en la izquierda de nuestras pantallas tenemos el precio total de la compraventa. Vamos a poner una cifra par y una cifra cerrada, 100.000 euros. Pues esos 100.000 euros lo tenemos ahí en precio total, a la izquierda de las pantallas, por encima de mi cabezón, en color azul. Ese color azul implicaría el 100%, esos 100.000 euros para la compra de una casa, o esos 10.000 euros para la compra de un barco, como ustedes prefieran, ¿vale? Y si nos fijamos en la derecha, tenemos en azul lo que sería lo que hemos dado, en la cantidad que hemos dado por la señal, vamos a poner un 20%, y en blanco sería el montante restante que nos falta por abonar de la compraventa. Es decir, que si a la izquierda el azul son 100.000 euros, pues a la derecha el azul serían 40.000 euros o 30.000 euros si es un 30%, y el blanco restaría el 70% que nos resta por pagar, que serían unos 70.000 euros. Que el blanco se los he señalado con colores distintos porque normalmente los mamoncetes de los bancos suelen darte el 80% del precio total de la hipoteca. ¿Qué es lo que te suelen hacer? No todos los vendedores, pero sí la mayor parte de las inmobiliarias, la mayor parte de las promotoras, etcétera. ¿Qué es lo que suelen hacer? Te piden normalmente de un 10 a un 20% del pago de la compra, del 10 al 20% de lo que es el coste de la vivienda. Ponte que si, por ejemplo, la vivienda son 100.000 euros, pues una promotora podría pedirte 20.000 euros por adelantado, aquí lo tendríamos, ponte que estuviera en color azul, y después en color blanco lo que te presta el banco. Por eso lo he puesto en blanco, porque el blanco normalmente suele ser lo que se constituye por el préstamo bancario. Como asimismo la mayor parte de los bancos no suelen ya dar el 100% de la hipoteca, no te suelen prestar el 100% de lo que te cuesta la vivienda o el inmueble, sino que te suelen dar un 80%, pues entendemos que con la señal o con el arra que se te pide por parte de las promotoras, pues se cubre el restante, el otro 20% o un 15%, ¿de acuerdo? Pero mi único objetivo era que vieran que la señal o el arra constituye únicamente una parte que puede pactarse entre el comprador y el vendedor, constituye una parte única y exclusiva del precio de la compraventa. El precio total en color azul, la cantidad que ustedes quieran, 100.000 euros, por ejemplo. En azul, en la parte derecha, tendríamos la parte de la señal que le damos al vendedor. Pónganle, por ejemplo, un 20%, vamos a poner 20.000 euros, y los otros 80.000 euros sería el color blanco. Está en blanco porque normalmente suele ser el dinero que te presta el banco. Esto para la compra de un coche, esto para la compra de un terreno, esto para la compra de lo que ustedes quieran. Incluso en los alquileres, incluso en los contratos de arrendamiento, también ustedes habrán visto la señal. No, mira, necesito que me dejes depositado 500 euros, que es la primera mensualidad. Puede existir la señal arrendaticia, ¿de acuerdo? No viene expresamente regulada en el Código Civil, tampoco en la Ley de Arrendamientos Urbanos,
pero puede estar perfectamente regulada, pero también puede pactarse de manera perfecta siempre y cuando se cumpla con la esencia de la señal. Es decir, yo te voy a dar 500 euros para que me alquiles el piso, pero después esto me lo tienes que descontar o del primer mes, etcétera, etcétera. Si no me alquilas el piso, me devuelves en vez de 500, 1000 euros, me lo devuelves por duplicado. Si yo al final no me comprometo a firmar el contrato de arrendamiento de vivienda, pues te quedas con la señal. Se puede aplicar y se aplica perfectamente. Es raro, pero las inmobiliarias de las suelen aplicarlo, ¿de acuerdo? Y ya para concluir, porque les prometí que era un vídeo por lo menos sucinto y corto, simplemente para que tuvieran idea de esta figura jurídica, que es lo que se está viendo muchísimo ahora mismo en las compraventas, porque las inmobiliarias son prácticamente y las promotoras las que pueden vender y hay muy poca gente que está con compraventas, pero una clienta preocupada me preguntó por este tema porque está interesada en la compra de una vivienda, Dios la coja confesada. Bueno, aparte de todo esto, ya para despedirme, que sepan que esta semana vamos a hacer un directo, se los voy a anunciar a través de un vídeo corto en este canal, de una cuestión muy interesante y se los voy a plantear en interrogatorio, en incógnita. Cuando vamos a dividir una herencia, el que está haciendo uso de la herencia tiene que pagarle una indemnización al resto de los coherederos. Cuidado, está interesante la cosa. Les voy a traer jurisprudencia y les voy a poner participación con premio para el ganador, como bien saben, al final del directo. Vamos a hablar de las deudas de la herencia, qué deudas entran en el haber hereditario, cuáles hay que descontar del activo, que son cuentas puras y duras, pura matemática. Vamos a hacer pequeñas operaciones de fracciones, que el otro día las estuve revisando porque ya casi ni me acordaba cómo se hacían del instituto, para que vean cómo se divide entre todos un cuarto de una tercera parte, etcétera. Les va a parecer interesante ver de qué parte se cobran las deudas de una herencia que han dejado nuestros padres o nuestros abuelos, y la última parte, ¿qué pasa cuando no nos llevamos bien con el resto de coherederos que no tienen por qué ser nuestros hermanos? Pueden ser primos, pueden ser tíos, dependiendo quién sea el fallecido. Y vamos a ver si realmente los herederos que no están haciendo uso de los bienes a heredar, pero otros herederos sí, si pueden cobrar una indemnización o no. Esto va a estar de miedo. Hasta el próximo vídeo, amigos.